17:14 ingresó el SAME en aquel hotel ubicado en la calle Costa Rica al 6000. 20:30 entró el cadáver aquí al cuerpo médico forense. 23:30 ya habían terminado todas las diligencias. Repasamos la noticia de prácticamente última hora que tenemos, es que se conoció parcialmente el motivo por el cual habría muerto este joven de 31 años, que tiene que ver con politraumatismos, con hemorragias internas e internas, una muy fuerte contusión que le provocó una fractura en la base del cráneo y aparentemente, según la información que manejamos y estamos esperando el desarrollo de todo el informe autopsial, no tendría lesiones en sus extremidades, por lo cual no se defendió en el momento de la caída de 10 metros que le provocó la muerte. Estudio toxicológico, resultados la semana que viene. Y lo que queda por definir, esto lo va a hacer por supuesto el fiscal Andrés Madrea, de la unidad fiscal número 16 de la Ciudad de Buenos Aires, es qué va a pasar con el cuerpo. Es decir, si concluyeron efectivamente todos los estudios que tienen que hacer, más allá de que los toxicológicos, repito, va a estar la semana que viene, cómo se va a perpetrar el traslado del cuerpo y la repatriación hacia el Reino Unido de Gran Bretaña. Gracias, Luca. Vos hablabas del informe toxicológico. Efectivamente, se va a conocer recién en unos días. Hay un informe preliminar que habla de la presencia en el cuarto de tusi, ketamina y LSD, de ácido lisérgico. La verdad que es un gran gusto. Para mí es uno de los toxicólogos que mejor explica la situación. Estoy hablando del doctor Carlos Damín, que nos ha atendido. Doc, soy Luis Novarecio. Buen día, Nación. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás vos? Bien. Antes de empezar a hablar sobre qué son estas sustancias y qué implica, ¿me das tu primera impresión cuando te enteraste del caso Payne? Vos sabés que las sustancias estimulantes normalmente pueden provocar o inducir o despertar o exacerbar patologías que están de base. Entonces muchas veces tenemos enfermedades de base que por ahí están compensadas y las sustancias las descompensan. Esto suele ocurrir con la cocaína, con la ketamina, con el ácido lisérgico, con la conocida como cocaína rosa, que no tiene nada de cocaína, pero que tiene mucho éxtasis y algún alucinógeno. Y que entonces lo que puede ocurrir es que la persona se encuentre en una situación de extrema agitación. De hecho, médicamente se llama delirio agitado fatal, por ejemplo, que es uno de los cuadros que puede provocar, que hace que la persona quede totalmente fuera de la realidad y entonces no tenga claro nada y que pueda terminar produciéndose una situación de riesgo para la vida sin ser realmente algo buscado por la persona. Entonces hay veces que situaciones que pueden parecer suicidios definitivamente no lo son, sino que la presencia de sustancias en una patología de base hace que la persona pierda el control de sí mismo y, bueno, entre otras cosas, se ahogue en una bañera, se caiga de un balcón o situaciones que ya hemos tenido también con resonancia, ¿no? ¿Sabés qué? Me parece súper importante porque ayer, desde mi ignorancia, solo de escucharlos a ustedes que sabían, cuando uno hacía un rastreo de las declaraciones que había hecho este chico, este joven, él mismo había dicho que había tenido 2 internaciones por alguna patología de la salud mental, etcétera, etcétera. Y esto que vos estás diciendo es muy determinante. Quizá estaba compensada esa situación de salud mental, pero el consumo de depresores o aquellos que exacerban detonan esto que terminamos viendo, ¿no? Sobre todo la asociación de sustancias. Es muy frecuente que cuando, por ejemplo, la gente consume cocaína, la cocaína produce algunos efectos que a la persona consumidora le gustan y otros muchos que no le gustan. Claro. Esos muchos que no le gustan muchas veces trata de contrarrestarlos con, por ejemplo, con alcohol o con algo muy utilizado es el clonazepam. Pero la asociación de alcohol, clonazepam y cocaína genera otros efectos, sobre todo de este tipo de los que mencionábamos, y además con mucha agresividad. Entonces es frecuente que cuando se dan estas circunstancias y a veces un consumo importante, aunque con la cocaína es justo una de las sustancias donde con poca cantidad puede producirse un cuadro grave, a diferencia de otros que claramente el cuadro es mucho mayor cuando mayor es la cantidad consumida. Pero pueden provocarse estos cuadros con mucha agresividad, mucho descontrol y absolutamente pérdida de contacto con la realidad, que es lo que pone realmente en riesgo a la persona, más allá de que hay obviamente otras circunstancias como por ejemplo crisis hipertensivas, arritmias cardíacas, Claro. hemorragias cerebrales que pueden provocarse
pero muchas veces son de la esfera psiquiátrica las manifestaciones más graves. Doctor, le encontraron en la habitación y también en la ropa a este señor un fármaco de la familia de las benzodiazepinas. Le encontraron alcohol, le encontraron un blister de energizante, le encontraron blister de medicamentos de venta libre. Esta combinación de fármacos pudo haber provocado un estado como el que usted describía, donde pierde la razón y la capacidad de conducir sus actos. A medida que vamos aumentando sustancias, las sustancias potencian los efectos. Y las benzodiazepinas es un grupo de medicamentos muy grande que está formado básicamente por el clonazepam, el alprazolam eso fue y lo que el lorazepam, que son los nombres genéricos, los que estoy mencionando, y muchos nombres comerciales de cada uno de ellos, pero que son un grupo de fármacos muy utilizados por los argentinos. De hecho, somos el primer consumidor de toda América de este tipo de medicamentos, y asociados al alcohol de movida generan un cuadro de mucha agresividad. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, qué cosas se consumen a la hora de cometer delitos en nuestro país, en el primer lugar lo ocupa la asociación de clonazepam con alcohol. Muchas veces la gente dice, cometieron un homicidio porque estaban drogados. Es correcto, pero la gente muchas veces piensa que esa droga es cocaína, marihuana. No, no. Lo más frecuente para nosotros en la asociación con el delito es la suma del alcohol con el clonazepam, porque produce cuadros de mucha agresividad con un no me importa lo que está ocurriendo, ¿sí? Que tiene que ver con el efecto que genera la suma. Esto, sumado a sustancias estimulantes, realmente produce en muchos casos una catástrofe psíquica que, bueno, que puede terminar con un cuadro con la pérdida de la vida de alguien, ¿no? Es bueno esto que estás diciendo, Carlos, de lo que implica la combinación de todo esto, porque para el ego, el que jamás ha consumido nada, cuesta creer que alguien no se dé cuenta que se va a tirar por el balcón, que va a perder o que se va a ahogar en una bañera. Pero es interesante esto que vos decís, ¿no? O sea, este consumo asociado con otras sustancias y la patología de base te hace perder noción de realidad, de espacio y tiempo. Absolutamente, y además muchas veces generan cuadros de paranoia, y entonces la alucinación hace que se vean en aparatos lógicos de una habitación o de una casa cosas que no existen, y que, bueno, entonces la agresividad sumado a la paranoia hace que muchas veces se desaten cuadros de mucha agitación, y esa agitación termina en situaciones dramáticas. Es impactante esto, por eso qué importante sería una campaña de educación, de advertencia de lo que son estas sustancias que lamentablemente están al alcance de muchas manos, ¿no? Más promoción de la salud, Luis, necesitamos. Claro. Le ponemos mucho dinero a la lucha contra el narcotráfico, pero eso no alcanza. Estados Unidos es el país que más invierte en la lucha contra el narcotráfico y es el país que peor le va como resultado. Nadie en el mundo consume tantas sustancias ilegales como los norteamericanos. Precisamos más prevención, más promoción de la salud, y eso también es caro. Tenemos que luchar contra el marketing del alcohol, el marketing de los medicamentos, para recién ahí empezar a contrarrestar y lograr que habiendo sustancias la gente elija no consumirlo, pero para eso se requiere dinero, campañas y mucha educación. Sí, y pérdida también de ciertos prejuicios en algunos casos, animarse a meterse con algunos negocios, porque digo, este sistema de represión indiscriminada, sin información, a algunos les es un gran negocio. Sin lugar a dudas, vuelvo a poner el ejemplo de Estados Unidos, y definitivamente solo el año pasado fallecieron en Estados Unidos 103.000 personas por el fentanilo, y eso ubicó como primera causa de muerte en personas de entre 20 y 30 años. Es decir, que están con un problema grave, y nadie puede dudar de que Estados Unidos lucha contra el narcotráfico, ¿no? Así que eso solo claramente no alcanza. Doc, un placer siempre. Gracias. Chau, hasta luego. Insisto, lean, búsquenlo siempre a Damín, es uno de los tipos que más sabe, que con mayor desprejuicio habla del tema, que no tiene una posición, viste, progre, pavota, sino que se anima y sobre todo a informarnos, a saber de qué se trata, ¿no? O sea, esto que decía Gustavo, ¿a dónde consiguió la droga Liam Payne? A mí me dicen que la trajo afuera, que no existen detectores en la aduana para este tipo de sustancias. Bueno. Salvo la marihuana, que los perros pueden oler, etcétera, etcétera. Acá lo que se está investigando es
quién le dio la droga. Por ahí llegó hace 3 días. ¿Quién le dio la droga? Y aparte es tan claro Damín cuando explica que él nos puso en situación y nos describió algo que es importante, el tema de las benzodiazepinas. La combinación de esos fármacos con el alcohol te hace violento, te hace hiperactivo. Si vos le agregás otra sustancia, se produce esa catástrofe que termina en la pérdida de razón, del manejo de la voluntad, de la incapacidad de dirigir los actos y la muerte. A mí también lo que me sorprendió es el ascendente que tiene en cierto sector de la sociedad Liam Payne. Ayer había mucha gente. Yo la verdad estaba como Pancho, ¿no? Igual yo, confieso, ¿no? Guadalupe Torres es una compañera nuestra de La Nación que sabe mucho de espectáculos. Guadalupe, buen día, Nación, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Acá escuchándolos. Y bueno, también viendo cómo le pegó esto a las fans, ¿no? Sí. Que están muchas allí en la puerta del hotel dejándole cartas, velas, flores. Y de hecho estoy viendo que están convocando para ir al Obelisco hoy a las 5 de la tarde, las fans, a despedirlo. Eso lo veo ahí por redes, porque bueno, hay mucha conmoción acá y en todo el mundo. Veía justo otra fan llorando desconsoladamente en redes sociales que dice que es una de las últimas que lo vio porque se acercó al hotel un par de horas antes de que sucediera esto y habló con él. Y la chica dice, yo lo vi que estaba borracho, que estaba claramente bajo efectos de las drogas, pero estaba muy simpático, cantó conmigo, me saludó. Bueno, nada, para tener en cuenta ahí que hasta último momento él estaba en contacto con los fans, pero que bueno, hubo mucha gente que ya empezó a notar bajo qué estado estaba él, ¿no? Guadalupe, ayer te escuchaba contar algo que me parece que también es como una concausa para tratar de explicar lo que sucedió. El pico de popularidad y el pico de cancelación que tiene. Contame un poco esto. Bueno, a ver, recordemos que él salta a la fama muy chico. A los 14 años ya se presenta en el concurso de televisión, le dicen, sos muy chico, esperá, venite en 2 años que volvés a audicionar. A los 16 él vuelve, efectivamente ahí se arma la banda One Direction, que éxito de taquilla, récords por todos lados, giras mundiales, bueno, éxito total en plena adolescencia, claro, ¿no? Ahí es cuando él empieza ya a tener algunos problemas de adicciones y se le intensifican algunos problemas de salud mental. Entre paréntesis, él tenía antes de esta situación, desde que nació, problemas renales. O sea, tenía problemas de salud más allá de lo psiquiátrico y el tema de las adicciones. Eso por otro lado, como que él ya venía con varias cuestiones. Bueno, cuando salta a la fama, entra esta vorágine de el sub y baja, ¿no? El éxito y el bajón. Estar también lejos de la familia. Él era muy apegado a la familia y con todo esto de las giras mundiales, bueno, queda ahí, ¿no? Por su cuenta, en esa soledad del éxito que tantos artistas nombran y que lamentablemente a veces intensifica este tipo de situaciones y de contacto con las adicciones. Él contó, dijo, bueno, en todas las giras nos cuidaban un montón porque éramos chicos y muchas veces no se encerraban en la habitación del hotel por una cuestión de seguridad, porque las fanáticas se les tiraban encima, entonces para cuidarnos nos encerraban en la habitación del hotel. Y yo, adolescente, solo en la habitación del hotel, ¿qué hacía? Me abría el minibar y empezaba a tomar. Esto lo contó él en varias entrevistas. Y ahí empezó, lamentablemente, una relación muy compleja con el alcohol. Bien. Fíjense qué loco esto, ¿no? O sea, por cuidarlo y tratar de resguardarlo, terminó en esa soledad, empezando con problemas con el alcohol. Quiero que compartamos, Guadalupe, esto que trae Gustavo, que es el resumen de lo que fue hallado en el cuarto de Liam Payne. Veámoslo, Gustavo. Exactamente. Elementos encontrados junto al cuerpo, ahí en el pulmón del hotel.
una botella de whisky, un encendedor, un celular. También me dice que había droga en la ropa, tenía guardada en la ropa y en la habitación. Un blister de medicamentos, básicamente clonazepam, que es una benzodiazepina, Claro. energizante, y otros medicamentos de venta libre, su notebook y su pasaporte. Esto es todo lo que encontraron. Y había otros elementos. Hay imágenes que dan cuenta de una vela que tenía prendida, un envoltorio de papel de aluminio, donde supuestamente habría alguna de estas sustancias estupefacientes que detallábamos al principio, Luis. Bien, bueno, esto es lo que encontraron. Faltarán las pericias psicológicas. Para despedirnos, Guadalupe, hoy va a haber como una suerte de homenaje de las fans, ¿no es cierto? Están convocando para ir al obelisco a las 5 de la tarde a despedirlo. Así que entiendo que va a haber mucha gente que va a acercarse ahí a compartir el dolor y despedir al ídolo. Sí, sí. Bien. Un placer, niña, por estar. favor. Gracias, gracias A por estar con ustedes. nosotros. Son las 12:13. Tengo algo para...